Imagina despertar cada mañana con una sensación de peso en el pecho, un constante sentimiento de preocupación que te acompaña durante el día. Es como si cada aspecto de la vida estuviera diseñado para generar ansiedad. Las noticias anuncian problemas globales, las responsabilidades laborales se acumulan, las expectativas familiares parecen inalcanzables. Y los imprevistos cotidianos se convierten en fuentes constantes de estrés. Quizás has tratado de mantener el control de todo, de planificar cada detalle y anticiparte a los problemas, pero aún así, el estrés persiste. ¿Te has detenido a pensar en la posibilidad de vivir de manera diferente? La realidad es que sí es posible, y el primer paso comienza cuando decides confiar plenamente en Dios. La confianza en Dios no es solo una idea abstracta o un concepto religioso, sino una experiencia práctica que transforma la manera en que vivimos. Muchas veces, cargamos con preocupaciones que no nos corresponde llevar, tratando de resolver problemas por nuestras propias fuerzas. Pero la verdad es que nuestra capacidad humana es limitada. No podemos predecir el futuro, ni cambiar muchas de las circunstancias que enfrentamos. Entonces, ¿por qué seguir desgastándonos por aquello que no podemos controlar? Dios, en cambio, es eterno, soberano y omnipotente. Él ve el panorama completo de nuestra vida y tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Pensemos por un momento en lo que implica confiar en alguien. La confianza requiere conocimiento y relación. No depositamos nuestra confianza en un extraño, confiamos en quienes han demostrado ser dignos de ella. De la misma manera, conocer a Dios es fundamental para confiar en Él. Sus promesas y su carácter son la base sobre la cual podemos construir esa confianza. En la Biblia, Dios no solo nos invita a confiar en Él, sino que también nos da razones para hacerlo. A través de sus palabras, encontramos historias de personas comunes que enfrentaron desafíos abrumadores pero que, al confiar en Dios, experimentaron su paz y provisión. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo comenzar a confiar en Dios cuando las dudas y los temores son tan fuertes? La respuesta está en dar pequeños pasos de fe. No necesitas tener todas las respuestas ni una fe perfecta. Basta con reconocer tus limitaciones y acudir a Dios con sinceridad. La oración es el lugar donde empieza esta transformación. Habla con Dios como lo harías con un amigo cercano, cuéntale tus preocupaciones y pídele que te ayude a confiar en Él. A medida que lo hagas, comenzarás a experimentar un alivio que no proviene de las circunstancias externas, sino de la seguridad de que Dios está contigo. La invitación a confiar en Dios no elimina automáticamente las dificultades de la vida, pero sí cambia nuestra perspectiva. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, los vemos como oportunidades para crecer y depender más de Él. En lugar de sentirnos solos, recordamos que Dios camina con nosotros en cada paso del camino. Así que, la próxima vez que el peso de la vida parezca abrumarte, detente y recuerda, no estás solo. Hay un Dios que te ama, que cuida de ti, y que está listo para sostenerte si decides confiar en Él. El estrés no surge de la nada, suele ser el resultado de una combinación de factores que enfrentamos en nuestra vida diaria. Para comenzar a manejarlo de manera efectiva, es crucial identificar de dónde proviene. Estas fuentes de estrés pueden variar enormemente entre personas, pero a menudo comparten ciertas características comunes. Uno de los principales generadores de estrés es la sobrecarga de responsabilidades. Vivimos en una sociedad que valora la productividad y, a menudo, medimos nuestro valor personal en función de cuánto hacemos. El trabajo, las tareas del hogar, el cuidado de los hijos o familiares, e incluso los compromisos sociales pueden acumularse hasta el punto de sentirnos abrumados. La falta de equilibrio entre nuestras obligaciones y el tiempo que dedicamos a descansar o a actividades que disfrutamos también contribuye a este agotamiento. Otro factor que genera estrés es la incertidumbre. Las preocupaciones sobre el futuro, como la estabilidad financiera, la salud o las relaciones, pueden mantenernos atrapados en un ciclo constante de ansiedad. No saber qué ocurrirá mañana nos lleva a tratar de controlar lo incontrolable, lo cual, paradójicamente, solo aumenta nuestra sensación de impotencia. Además, las relaciones interpersonales son una fuente común de estrés. Los conflictos familiares, las expectativas no cumplidas en las amistades o las tensiones en el trabajo pueden desgastarnos emocionalmente.
Muchas veces, nos enfrentamos al desafío de equilibrar nuestras propias necesidades con las de los demás, lo que puede resultar en frustración y agotamiento. En algunos casos, el estrés proviene de situaciones fuera de nuestro control, como problemas globales, desastres naturales o cambios sociales. Aunque estos eventos pueden parecer distantes, su impacto puede sentirse muy cercano a través de las noticias o las redes sociales. La sobreexposición a estas situaciones puede amplificar nuestra percepción de amenaza y hacernos sentir indefensos. Por último, es importante reconocer que a veces nosotros mismos somos la fuente de nuestro estrés. Los pensamientos negativos, las expectativas poco realistas o la tendencia a compararnos con los demás pueden minar nuestra paz mental. Vivimos en un mundo que fomenta constantemente la comparación, ya sea a través de las redes sociales o de las presiones culturales, y esto nos lleva a cuestionar si somos lo suficientemente buenos, exitosos o felices. Identificar estas fuentes de estrés es un paso esencial para comenzar a enfrentarlas. Requiere honestidad con nosotros mismos y, a veces, la disposición de buscar ayuda externa. Pero más allá de reconocer el problema, debemos aprender a soltarlo. Y aquí es donde entra en juego nuestra relación con Dios. Él nos invita a traer todas nuestras cargas a Él, asegurándonos que no estamos diseñados para llevarlas solos. Jesús dijo, «Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso», Mateo 11:28. Esta invitación nos recuerda que no necesitamos resolverlo todo por nuestra cuenta. El siguiente paso, después de identificar las fuentes de estrés, es aprender a entregarlas a Dios. Esto no significa ignorarlas, sino confiar en que Él tiene el control y que nos dará la sabiduría y la fuerza necesarias para enfrentarlas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Una vez que identificamos las fuentes de nuestro estrés, enfrentamos un desafío fundamental. ¿Qué hacemos con estas cargas que nos agobian? La respuesta, desde una perspectiva de fe, es entregárselas a Dios. ¿Pero qué significa realmente este acto de entrega? Entregar nuestras cargas no es simplemente un gesto simbólico o una idea abstracta, es un acto profundo de confianza y humildad. Reconocemos que no somos autosuficientes y que no podemos controlar todo lo que ocurre en nuestras vidas. Este proceso implica admitir nuestras limitaciones humanas y buscar activamente la guía y el apoyo divino. En un mundo que celebra la independencia y la autosuficiencia, este acto puede parecer contraintuitivo, pero es liberador. En la Biblia, encontramos múltiples pasajes que nos invitan a dejar nuestras preocupaciones en manos de Dios. Por ejemplo, el Salmo 55:22 nos dice, «Confía al Señor tus preocupaciones, y Él te sostendrá, no permitirá que caiga el justo». Este versículo nos recuerda que no estamos diseñados para cargar con todo el peso de nuestras preocupaciones solos. Al confiar en Dios, encontramos la fuerza para enfrentar nuestras circunstancias con paz y claridad. Entregar nuestras cargas a Dios no significa que los problemas desaparecerán mágicamente. En cambio, se trata de experimentar un cambio interno. Cuando depositamos nuestras preocupaciones en Él, dejamos de ser esclavos de la ansiedad y el miedo. En lugar de permitir que nuestras dificultades nos paralicen, adquirimos una nueva perspectiva y renovamos nuestra confianza en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, incluso cuando no podemos verlo claramente. Este acto de entrega también nos conecta con la práctica de la oración. Hablar con Dios acerca de nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras dudas es una forma poderosa de liberar la tensión emocional que acumulamos. A través de la oración, no solo compartimos nuestras cargas, sino que también abrimos nuestro corazón para recibir consuelo, dirección y fortaleza. Un ejemplo de esto lo encontramos en Filipenses 4:6-7, donde el apóstol Pablo nos exhorta, no se preocupen por nada, más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra cómo la oración no solo es un medio para descargar nuestras preocupaciones, sino también una fuente de paz sobrenatural que protege nuestra mente y nuestro espíritu. La entrega de nuestras cargas a Dios también nos permite descansar.
Jesús nos invita en Mateo 11, 28-30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Aquí, la palabra descanso va más allá del alivio físico, se refiere a un descanso profundo, el que solo Dios puede ofrecer a un alma afligida. En este proceso, no solo encontramos alivio, sino que también desarrollamos una relación más cercana con Dios. Confiar en Él con nuestras cargas nos enseña a depender de su guía y a experimentar su amor de manera tangible. Así, la entrega no es un acto único, sino una práctica continua, un hábito espiritual que nos transforma y nos llena de esperanza en medio de las dificultades. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios, no solo encontramos alivio, sino también la oportunidad de fortalecer nuestra fe. Esta fe es esencial para enfrentar los desafíos de la vida, ya que nos permite confiar en lo que no vemos y creer en las promesas de Dios incluso en medio de la incertidumbre. Sin embargo, la fe no surge de la nada, requiere ser cultivada y nutrida para que crezca y se mantenga firme. Uno de los primeros pasos para fortalecer nuestra fe es profundizar en la palabra de Dios. La Biblia está llena de relatos de personas que enfrentaron circunstancias difíciles, pero que encontraron fuerza y esperanza al confiar en Dios. Desde la perseverancia de Job hasta la valentía de David frente a Goliat, estos ejemplos nos inspiran y nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Al leer y meditar en la Escritura, nuestras mentes y corazones son renovados y nuestra perspectiva se alinea con las verdades divinas. Además de la lectura, la fe se fortalece a través de la oración constante. Hablar con Dios no solo nos ayuda a liberar nuestras preocupaciones, sino que también construye una relación más íntima con Él. En la oración, aprendemos a escuchar su voz y a discernir su dirección para nuestras vidas. Esta comunicación diaria nos da la seguridad de que Dios está activo en nuestras circunstancias, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Otro aspecto crucial para fortalecer la fe es la práctica de la gratitud. En lugar de enfocarnos únicamente en lo que nos falta o en lo que nos preocupa, podemos elegir agradecer a Dios por sus bendiciones y su fidelidad pasada. Este cambio de enfoque no solo nos llena de gozo, sino que también refuerza nuestra confianza en que Dios continuará proveyendo para nuestras necesidades. La gratitud transforma nuestras perspectivas y nos ayuda a reconocer la mano de Dios en cada detalle de nuestras vidas. La comunidad también juega un papel importante en el fortalecimiento de nuestra fe. Al rodearnos de personas que comparten nuestra fe y valores, encontramos apoyo, ánimo y sabiduría. Compartir nuestras luchas y testimonios con otros creyentes nos recuerda que no estamos solos y que Dios obra en medio de su pueblo. Como señala Proverbios 27 horas y 17 minutos, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Este fortalecimiento mutuo es una bendición invaluable en nuestro caminar espiritual. Por supuesto, fortalecer la fe no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos pruebas. Sin embargo, estas mismas pruebas pueden ser una oportunidad para crecer. Santiago 1, 2-4 nos anima a considerar las pruebas como una fuente de gozo, sabiendo que la fe probada produce perseverancia. A través de estas experiencias, nuestra fe se refina y aprendemos a depender más profundamente de Dios. Finalmente, confiar en las promesas de Dios nos da una base sólida para nuestra fe. Promesas como nunca te dejaré ni te desampararé, Hebreos 13:5, o mis planes para ti son de bienestar, no de calamidad, Jeremías 29 horas y 11 minutos. Nos recuerdan que Dios es fiel y que su propósito para nuestras vidas es bueno. Aferrarnos a estas verdades nos permite enfrentar los desafíos con esperanza y valentía. Fortalecer nuestra fe no es un proceso instantáneo, sino una práctica continua que requiere dedicación y paciencia. Sin embargo, al invertir en nuestra relación con Dios y al aplicar estos principios, encontramos la fortaleza para superar cualquier dificultad y la paz para vivir plenamente, incluso en medio de la adversidad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La perseverancia es uno de los pilares fundamentales para mantener una vida cristiana sólida, especialmente en medio de las dificultades y los desafíos. En el caminar cristiano,
enfrentamos momentos de prueba que pueden hacer que nuestra fe se tambalee. Sin embargo, es en esos momentos cuando la perseverancia cobra un papel crucial, ya que nos permite mantenernos firmes en nuestras creencias y en nuestra confianza en Dios. La perseverancia no solo implica aguantar o resistir pasivamente, sino que es un compromiso activo de continuar adelante con determinación, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. En la Biblia, se nos exhorta repetidamente a perseverar. En Hebreos 12:1, el apóstol nos insta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, un recordatorio claro de que nuestra vida cristiana es una carrera, no un sprint. Es un viaje largo, lleno de altibajos, y la paciencia y la perseverancia son necesarias para llegar a la meta. La perseverancia en la fe es el resultado de una confianza inquebrantable en que, aunque las circunstancias puedan ser difíciles, el plan de Dios para nuestras vidas es perfecto y su fidelidad nunca falla. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al perseverar es la tentación de rendirnos. Cuando las dificultades parecen insuperables, podemos sentirnos agotados y desanimados, lo que pone a prueba nuestra fe y nuestra resolución. Sin embargo, la Biblia nos ofrece aliento en estos momentos de lucha. Santiago 1:12 dice, «Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman». Este versículo nos muestra que la perseverancia no solo tiene un propósito aquí en la tierra, sino que también tiene una recompensa eterna. La perseverancia también se manifiesta a través de la confianza en las promesas de Dios. Aunque el camino pueda parecer incierto y lleno de obstáculos, la fe en que Dios está obrando en nuestras vidas nos da la fuerza para seguir adelante. Al meditar en su palabra y recordar su fidelidad pasada, podemos encontrar la esperanza que necesitamos para enfrentar los desafíos con un corazón lleno de paz. En Romanos 5, 3-4, se nos dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cada prueba que enfrentamos se convierte en una oportunidad para crecer en paciencia y esperanza, lo cual, a su vez, refuerza nuestra fe. La perseverancia no significa que no sintamos dolor o agotamiento, sino que, a pesar de esos sentimientos, seguimos confiando en que Dios tiene un propósito en todo lo que enfrentamos. Al mirar a figuras bíblicas como el apóstol Pablo, vemos un ejemplo de perseverancia. A pesar de ser encarcelado, azotado, y enfrentarse a múltiples dificultades, nunca dejó de predicar el Evangelio. Su ejemplo nos recuerda que, aunque la vida cristiana no es fácil, es posible perseverar con la fuerza que Dios provee. En tiempos de prueba, es esencial rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye y nos anime. La perseverancia no debe ser un esfuerzo aislado. Dios nos ha dado la iglesia como un lugar de apoyo mutuo, donde podemos compartir nuestras luchas, orar juntos y animarnos unos a otros a seguir adelante. La perseverancia en la comunidad de fe nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestro propósito y a no perder de vista la meta que tenemos en Cristo. Al final, la perseverancia es una disciplina que se desarrolla con el tiempo. Es una actitud que se fortalece cuando recordamos que nuestra esperanza no depende de nuestras propias fuerzas, sino del poder y la fidelidad de Dios. Él es quien nos da la gracia y la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando nos sentimos débiles o inseguros. Y, aunque el camino sea arduo, podemos confiar en que, al final, seremos recompensados con una vida plena y eterna en su presencia. La esperanza es un elemento esencial en la vida cristiana, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones de sufrimiento y pruebas. En medio de las dificultades, la esperanza no es solo un deseo vago de que las cosas mejoren, sino una confianza firme en las promesas de Dios. Esta esperanza es lo que nos sostiene, nos anima a seguir adelante y nos da la fuerza para perseverar en tiempos de incertidumbre y aflicción. La esperanza cristiana no se basa en las circunstancias que podamos estar viviendo, sino en la certeza de que Dios tiene un propósito en todo lo que ocurre. Romanos 15:13 expresa que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo resalta que la verdadera esperanza proviene de Dios y está conectada a la fe. La esperanza que Él nos da no es una esperanza humana que depende de lo que vemos o experimentamos, sino una esperanza celestial, inquebrantable, fundada en la fidelidad de un Dios que nunca nos abandona. Cuando pasamos por pruebas, podemos sentir que nuestras fuerzas se agotan y que no hay salida,
pero la esperanza cristiana nos recuerda que no estamos solos. Isaías 40:31 nos enseña que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. En medio del dolor y la lucha, Dios nos da la fuerza para continuar, incluso cuando nuestras propias fuerzas parecen insuficientes. La esperanza que proviene de Él no solo nos sostiene, sino que también nos renueva y nos capacita para seguir adelante. Además, la esperanza cristiana nos ofrece una perspectiva eterna. Aunque nuestras pruebas son reales y, a menudo, dolorosas, la Biblia nos recuerda que este sufrimiento es temporal en comparación con la gloria que nos espera. En 2 Corintios 4:17, Pablo afirma, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando fijamos nuestros ojos en la eternidad, nuestras dificultades presentes pierden su poder para desanimarnos. Ya que sabemos que todo lo que vivimos aquí tiene un propósito en el plan divino y que la recompensa será mucho mayor. La esperanza también juega un papel clave en nuestra transformación personal. A través de las pruebas, Dios nos moldea y nos purifica, dándonos la oportunidad de crecer en fe y carácter. Santiago 1:2-4 nos anima a considerar como un gozo las pruebas, porque ellas producen paciencia y madurez en nuestra vida cristiana. A medida que perseveramos en medio de las dificultades con la esperanza de que Dios está obrando en nosotros, nuestra fe se fortalece y nos acercamos más a la imagen de Cristo. Finalmente, la esperanza cristiana no solo tiene un impacto en nuestra vida individual, sino que también puede ser un testimonio para los demás. Al ver cómo enfrentamos las dificultades con esperanza, otras personas pueden ser atraídas a la fe en Cristo. La esperanza es un faro de luz en un mundo oscuro, y nuestra confianza en las promesas de Dios puede inspirar a otros a buscar esa misma esperanza. En la vida cristiana, la fe es la respuesta que debemos tener frente a las dificultades, especialmente cuando nos enfrentamos a momentos de sufrimiento o incertidumbre. La fe no significa ignorar el dolor o las pruebas, sino confiar en que Dios está presente y que su propósito en nuestras vidas no se ve alterado por las dificultades. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y aferrarnos a la certeza de que Dios tiene el control de todo. Uno de los aspectos fundamentales de la fe cristiana es la confianza en la soberanía de Dios. La Biblia nos enseña que, aunque las pruebas son parte de nuestra vida, no hay nada que suceda sin el permiso de Dios, y Él utiliza incluso las situaciones más dolorosas para llevar a cabo su plan perfecto. En Romanos 8:28 se nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta verdad nos da consuelo, ya que podemos confiar en que nuestras dificultades no son en vano. Dios tiene la capacidad de transformar incluso lo que parece ser un mal momento en una oportunidad para su gloria y para nuestro crecimiento espiritual. La fe también implica creer que Dios está trabajando en nuestra vida, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Es fácil dudar o cuestionar a Dios cuando las respuestas no llegan en el tiempo o la forma que esperamos, pero la fe nos llama a seguir confiando en su tiempo perfecto. En Hebreos 11:1 leemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En tiempos de prueba, mantener la fe nos ayuda a no rendirnos, sino a esperar pacientemente en Dios, confiando en que Él cumplirá lo que ha prometido. La fe no solo se manifiesta en los momentos fáciles, sino también en los momentos difíciles. Jesús mismo nos enseñó a tener fe en medio de la tormenta. En Marcos 4:39-40, cuando los discípulos estaban en medio de una tempestad y temían por sus vidas, Jesús calmó el mar y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Este pasaje resalta que la fe es la respuesta adecuada ante las dificultades, confiar en que Jesús tiene poder sobre nuestras circunstancias y que Él está con nosotros en medio de la tormenta. Además, la fe implica una rendición total a Dios. Aunque a veces no entendemos el porqué de las pruebas, la fe nos llama a entregarnos completamente a la voluntad de Dios, sabiendo que su camino es mejor que el nuestro. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda que por fe andamos, no por vista. La fe nos invita a caminar confiando en lo que Dios ha revelado en su palabra, no en lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Finalmente, la fe tiene el poder de transformarnos.
Cuando decidimos poner nuestra confianza en Dios en medio de las dificultades, esa fe nos cambia, nos fortalece y nos permite vivir con una esperanza y una paz que trascienden las circunstancias. La fe cristiana no solo es una respuesta ante las pruebas, sino también una fuente de esperanza y victoria. A través de la fe en Jesucristo, podemos superar las dificultades más grandes de la vida y experimentar una paz que el mundo no puede ofrecer. La fe es, en última instancia, el camino hacia la victoria en Cristo, quien venció el pecado y la muerte por nosotros. Una de las promesas más poderosas que encontramos en la Escritura es la victoria que tenemos en Cristo. En 1 Juan 5:4, se nos asegura que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria no proviene de nuestra fuerza o habilidades, sino de nuestra fe en la obra redentora de Cristo. Él ya ha vencido el mundo, y por medio de él, somos más que vencedores. La victoria de la fe se extiende más allá de la muerte misma. Jesús resucitó, asegurándonos que la muerte ya no tiene poder sobre los que creen en él. Como cristianos, nuestra esperanza no se limita a este mundo, sino que se extiende a la vida eterna con Dios. La fe en Cristo nos da la seguridad de que, aunque enfrentemos momentos difíciles, nuestra victoria final está asegurada, no en nuestras circunstancias, sino en la obra completa de Jesucristo. Además, la fe nos da esperanza en medio de la adversidad. Cuando el mundo nos dice que no hay salida, cuando las pruebas parecen insuperables y las dificultades nos agobian, la fe nos recuerda que nuestra esperanza está en un Dios que nunca falla. En Romanos 5, 3-4, se nos enseña que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La fe transforma nuestra perspectiva, ayudándonos a ver las dificultades no como un final, sino como una oportunidad para crecer en nuestra esperanza. La fe también nos impulsa a vivir con un propósito eterno. A través de ella, entendemos que nuestras vidas tienen un impacto más allá de lo que podemos ver en el momento. Cada acto de fe, cada paso de obediencia, contribuye al plan eterno de Dios. La victoria de la fe no es solo un consuelo personal, sino una herramienta poderosa para ser testigos del amor y la fidelidad de Dios en el mundo. Al vivir con fe, reflejamos la luz de Cristo, invitando a otros a experimentar la misma victoria. Finalmente, vivir por fe no significa que las dificultades desaparecerán, pero sí significa que enfrentarlas con la seguridad de que Dios está con nosotros. La victoria de la fe nos permite caminar con valentía, sabiendo que el futuro está en las manos de un Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el final. Y en última instancia, esa fe nos lleva a la esperanza que no defrauda, la seguridad de la vida eterna en la presencia de nuestro Salvador. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. No solo te libera del temor, sino que también te llena de una confianza que no se puede describir con palabras. La presencia de Dios en la vida de una persona tiene un poder transformador, que va más allá de lo que podemos entender plenamente. Vivir con la certeza de que no estamos solos, que hay una fuerza divina que nos respalda y guía, proporciona una paz que supera todas las circunstancias externas. Dios no solo está presente en momentos de adoración o en tiempos de necesidad, Él está constantemente a nuestro lado, en cada paso que damos, tanto en los momentos tranquilos como en las tormentas de la vida. El Salmo 23, conocido como uno de los más poderosos y consoladores pasajes de la Biblia, nos invita a ver a Dios como un pastor, un cuidador fiel que no solo nos guía por senderos correctos, sino que también cuida de nosotros de una manera tan íntima y personal que no podemos dejar de asombrarnos. Cuando decimos, "El Señor es mi pastor, nada me faltará", no estamos haciendo una afirmación superficial o vacía. Este versículo representa una declaración profunda y llena de fe en la fidelidad y provisión de Dios. Cada palabra de este versículo refleja el amor incondicional de Dios hacia nosotros, su pueblo. Un pastor no solo se encarga de alimentar a sus ovejas, sino que también las protege de peligros, las cuida cuando están heridas, las busca cuando se pierden y las guía con amor. Este es el tipo de cuidado que Dios ofrece. No importa lo que estemos atravesando,
podemos estar seguros de que Él está involucrado en cada detalle de nuestras vidas, guiándonos por caminos de justicia, amor y paz. La imagen del pastor es especialmente significativa porque resalta la cercanía, la dedicación y la compasión. Un pastor conoce a sus ovejas de manera única, sabe cuáles son sus necesidades y actúa en consecuencia. Igualmente, Dios nos conoce profundamente, mucho más allá de lo que podríamos conocer de nosotros mismos. Él sabe nuestras luchas, nuestras preocupaciones, nuestros sueños y nuestras frustraciones. No somos meras figuras en un mar de miles de millones de personas. Para Él, cada uno de nosotros es valioso y único, y su amor es personal y constante. Decir nada me faltará es un acto de fe en que, no importa cuán difíciles o inciertos sean los momentos que atravesamos, podemos confiar en que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Esta promesa no se refiere solo a las necesidades materiales, como comida o ropa, sino que abarca una provisión mucho más profunda y trascendental. En los momentos de dolor, Él nos da consuelo, en momentos de duda, Él nos da dirección, y en momentos de soledad, Él nos ofrece su compañía y paz. El Salmo 23 también refleja la relación de confianza que podemos tener con Dios. Al igual que una oveja confía en su pastor para encontrar los mejores pastos y aguas, nosotros podemos confiar en que Dios nos llevará a lugares de paz y prosperidad, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Con Él como nuestro pastor, podemos descansar sabiendo que Él tiene todo bajo control y que, en última instancia, nuestras vidas están en las mejores manos posibles. Esta afirmación de que nada me faltará es, por tanto, una llamada a dejar ir nuestros temores y preocupaciones y a descansar en la seguridad de que el Señor tiene cuidado de nosotros. En este camino de fe, la confianza en Dios es esencial para experimentar el poder y la paz que Él ofrece. Cuando reconocemos que Él es nuestro pastor, estamos declarando que hemos entregado nuestras vidas a su cuidado. Este acto de rendición no es un signo de debilidad, sino de sabiduría, porque al confiar en su dirección y provisión, encontramos la verdadera paz. Es fácil caer en la tentación de intentar controlar todo por nosotros mismos, pero la invitación de Dios es a descansar en su soberanía, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. En muchas ocasiones, las preocupaciones y ansiedades de la vida pueden nublar nuestra visión y hacernos dudar de su fidelidad. Sin embargo, cuando recordamos que el Señor es nuestro pastor, somos invitados a dejar que Él lleve la carga por nosotros. El peso de nuestras dificultades no tiene que ser soportado solo por nosotros. Él está dispuesto a cargar con nuestros temores, ansiedades y dolores, permitiéndonos caminar con ligereza y esperanza. Es importante recordar que el camino que Dios traza para nosotros no siempre será fácil, pero siempre será el mejor para nuestro crecimiento y bienestar. A veces, las dificultades son el medio por el cual Él nos lleva a un lugar de mayor madurez y dependencia de su gracia. Así como un pastor lleva a sus ovejas por valles y montañas, Dios puede permitir que pasemos por momentos difíciles, pero siempre lo hace con el propósito de formarnos, no de dañarnos. El Salmo 23 también nos muestra que, aunque pasemos por valles de sombra y muerte, no tenemos que temer mal alguno. Las pruebas de la vida no nos han de quitar la esperanza ni la paz que encontramos en Dios. La presencia del pastor es una garantía de seguridad, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Dios nos acompaña en nuestras luchas, y su presencia es la luz que disipa las sombras del temor y la desesperación. Esta confianza no se basa en nuestras propias fuerzas ni en nuestras circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Él es fiel, y su promesa de estar con nosotros siempre es inquebrantable. Esta verdad es una fuente constante de consuelo, porque sabemos que no importa cuán oscuros o desafiantes sean los momentos que enfrentamos, Él siempre estará con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos con su amor. Además, el hecho de que Dios nos guía por sendas de justicia nos recuerda que nuestras decisiones y acciones tienen un propósito mayor que el simple cumplimiento de nuestras propias metas. Él no solo nos cuida, sino que nos orienta hacia lo correcto, ayudándonos a caminar en rectitud y a vivir de acuerdo con su voluntad. En este sentido, la relación con Dios no solo es una relación de provisión, sino también de transformación, en la que Él nos moldea para reflejar su carácter y amor en el mundo. Es por eso que podemos descansar plenamente en la promesa de que nada me faltará.
No se trata solo de necesidades materiales, sino de una satisfacción profunda que solo Él puede brindar. Vivir bajo su cuidado y guía nos proporciona una paz que excede todo entendimiento y una esperanza que nunca se desvanece. Con Él como nuestro pastor, podemos caminar con la certeza de que siempre estaremos en el lugar donde Él desea que estemos, rodeados por su amor y protección. La imagen de un pastor guiando a sus ovejas a pastos verdes y aguas tranquilas es un hermoso recordatorio de la abundancia y la paz que Dios desea para nosotros. A través de su dirección, nuestras vidas se llenan de propósito y seguridad. El pasto verde simboliza la provisión espiritual, emocional y física que Dios ofrece generosamente a quienes confían en Él. No se trata solo de satisfacer nuestras necesidades materiales, sino de encontrar satisfacción en su presencia, que es la verdadera fuente de paz. A menudo buscamos la paz en lugares equivocados, en logros personales, posesiones materiales o relaciones humanas. Sin embargo, la paz que Dios ofrece es completamente diferente. Es una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de su constante presencia en nuestras vidas. Él es el único que puede proporcionarnos esa paz duradera que llena nuestro ser, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Cuando estamos dispuestos a someternos a su liderazgo, Él nos lleva a lugares de descanso y restauración. La vida moderna puede ser extremadamente agitada, llena de presiones y preocupaciones constantes, pero en medio de todo esto, Dios nos invita a descansar en Él. Nos ofrece aguas tranquilas, un lugar donde nuestras almas pueden encontrar alivio. Esta es una paz que no se puede encontrar en el estrés de las actividades diarias, sino en la quietud de su presencia. Es importante entender que este descanso no significa simplemente inactividad o abandono. Más bien, es un descanso activo en la confianza de que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Al descansar en Él, somos renovados y fortalecidos, preparados para enfrentar los desafíos que la vida presenta con una nueva perspectiva y una renovada energía. Este tipo de descanso es vital para nuestra salud espiritual y emocional, ya que nos recuerda que no estamos solos y que el poder de Dios está disponible para sostenernos. Dios no solo nos guía hacia lugares de descanso, sino que también restaura nuestras almas. La restauración espiritual es un proceso de sanación interior que solo Él puede ofrecer. Muchas veces, las heridas emocionales y espirituales que llevamos con nosotros pueden dejarnos agotados y vacíos, pero en su presencia, somos restaurados. Él se ocupa de nuestras heridas, nos limpia y nos da una nueva oportunidad de vivir con propósito. Es a través de su gracia y misericordia que podemos sanar y crecer, dejando atrás las cicatrices del pasado y mirando hacia el futuro con esperanza. La restauración que Dios ofrece también tiene un propósito más grande. Él nos guía por sendas de justicia por su nombre. Esto significa que nuestro viaje no es solo para nuestro propio beneficio, sino también para reflejar su gloria y caminar en su voluntad. Dios no solo quiere bendecir nuestras vidas, sino también usarnos como instrumentos para bendecir a otros y para llevar su luz al mundo. Al caminar por estas sendas de justicia, encontramos un propósito profundo que nos motiva a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios y a llevar una vida que honre su nombre. Este compromiso con la justicia y la rectitud es una señal de que estamos viviendo de acuerdo con el plan de Dios para nosotros. Nos aleja del egoísmo y nos invita a vivir en relación con los demás, buscando lo bueno y lo justo para todos. Al caminar en justicia, nos alineamos con los valores divinos y demostramos, con nuestras acciones, el amor y la bondad de Dios hacia el mundo. Esto no solo nos beneficia a nosotros, sino que también sirve como un testimonio para aquellos que nos rodean. El viaje de fe no está exento de dificultades, y la vida cristiana no siempre se caracteriza por la paz exterior. El Salmo nos recuerda que, incluso en los momentos de oscuridad, como cuando caminamos por el valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Este pasaje es un poderoso recordatorio de que, aunque enfrentemos los desafíos y pruebas más intensos, la presencia de Dios es una constante y un refugio seguro. Él nunca nos deja ni nos abandona, y eso es lo que nos da la valentía para atravesar las situaciones más difíciles. El valle de sombra de muerte no se refiere solo a la muerte física, sino a cualquier situación de angustia, sufrimiento o desesperanza que pueda hacer que nos sintamos como si estuviéramos atrapados en la oscuridad. Pueden ser momentos de dolor emocional, situaciones de enfermedad,
pérdidas o circunstancias de incertidumbre. Sin embargo, el pasaje subraya que, aun en esos momentos más oscuros, no estamos solos. La presencia de Dios, que es representada por su vara y su cayado, nos acompaña y nos protege. La vara y el cayado son símbolos de la autoridad y el cuidado de un pastor. La vara, un instrumento de corrección y protección, y el cayado, utilizado para guiar y rescatar a las ovejas, nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene el control y no nos dejará ser destruidos. Él nos cuida con amor y cuidado, guiándonos hacia el camino correcto y protegiéndonos de los peligros espirituales y emocionales que puedan amenazarnos. El no temer mal alguno es un acto de confianza total en Dios. Significa reconocer que, aunque los temores y las dificultades son una realidad en nuestra vida, no debemos dejar que estos controlen nuestras decisiones ni nuestra paz. En lugar de rendirnos a la ansiedad, la angustia o el miedo, debemos recordar que Dios está presente y que su poder y protección son más grandes que cualquier desafío que enfrentemos. Esta confianza en la protección divina nos permite caminar con valentía, sabiendo que Él es nuestro refugio seguro. En momentos de crisis, nuestra fe se pone a prueba. Es fácil perder la esperanza cuando enfrentamos situaciones que parecen insuperables, pero el Salmo nos invita a reconocer que no estamos caminando solos. La clave es mantener nuestra mirada fija en el Señor y recordar su fidelidad. Cada vez que atravesamos un valle oscuro y salimos victoriosos, nuestra fe se fortalece y nuestro entendimiento del cuidado de Dios se profundiza. Esta experiencia nos acerca más a Él y nos prepara para enfrentar las pruebas futuras con una mayor confianza en su provisión y protección. Además, este pasaje nos enseña que, aunque los problemas y las dificultades son parte de la vida, no tenemos que temerles, porque Dios está con nosotros en todo momento. Él no promete eliminar el dolor o las dificultades, pero sí promete acompañarnos a través de ellas. Su presencia es nuestro consuelo, y su poder es nuestra fortaleza. Cuando somos conscientes de esto, podemos encontrar paz incluso en medio de la tormenta. La confianza en la presencia de Dios nos libera del miedo y nos permite caminar con fe, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas. Esta paz, que trasciende el entendimiento humano, es un testimonio del amor y la fidelidad de Dios, que nunca nos deja en los momentos de necesidad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El Salmo continúa mostrando cómo la presencia de Dios se convierte en una fuente de consuelo inquebrantable en los momentos más difíciles. El versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta imagen describe a un Dios que no solo nos cuida, sino que también nos honra, incluso en medio de la adversidad. A pesar de los desafíos que enfrentamos, Él nos provee con una mesa de bendiciones, nos unge con su espíritu y nos llena de su abundante paz. La imagen de la mesa es poderosa. En tiempos antiguos, una mesa era un lugar de honra, hospitalidad y comunión. Al preparar una mesa en presencia de nuestros enemigos, Dios no solo muestra su provisión, sino también su poder sobre las circunstancias. Es como si el Señor nos estuviera diciendo: a pesar de las dificultades que enfrentas, yo te he preparado un banquete de bendiciones que no puede ser arrebatado por nada ni por nadie. La mesa preparada es un recordatorio de que Dios provee abundantemente para sus hijos, incluso cuando las circunstancias externas puedan parecer amenazantes o desalentadoras. El concepto de ser ungido con aceite también tiene un profundo significado. El aceite en la Biblia simboliza la unción del Espíritu Santo, que trae consigo sanación, consuelo y fuerza. En la antigüedad, el aceite también se utilizaba para mostrar favor y bendición, especialmente en el caso de los reyes, sacerdotes y profetas. Cuando Dios nos unge con aceite, nos está otorgando su gracia y su poder para enfrentarnos a las dificultades y caminar en su voluntad. El aceite es un símbolo de la sanación y la restauración que Dios trae a nuestras vidas, aun cuando nos sentimos rotos o agotados. La frase "mi copa está rebosando" transmite una abundancia que no tiene límites. La copa es un símbolo de nuestra vida, y cuando dice que está rebosando, nos está diciendo que su bendición sobrepasa nuestras expectativas. Esta es una bendición que no se mide por lo que tenemos, sino por lo que Dios ha preparado para nosotros, un flujo constante de su amor,
gracia y paz. Incluso en medio de la lucha, nuestra copa de bendición está llena y Dios sigue vertiendo su amor sobre nosotros. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la provisión divina. Dios no solo satisface nuestras necesidades básicas, sino que nos da más de lo que podemos imaginar. A menudo, estamos enfocados en nuestras preocupaciones, en nuestras limitaciones y en los problemas que nos rodean, pero el Salmo nos recuerda que, cuando estamos bajo el cuidado de Dios, tenemos acceso a un flujo continuo de bendición y generosidad divina. No importa cuán grandes sean las dificultades, el amor de Dios no tiene fin, y su provisión es suficiente para cubrir cada una de nuestras necesidades. Es importante señalar que la mesa preparada no solo es un signo de abundancia material, sino también de un sustento espiritual. Dios nos da paz en medio de la tormenta, alegría en tiempos de dolor y esperanza en momentos de desesperación. La copa que rebosa también es un símbolo de la vida eterna que nos ha prometido, una vida llena de su presencia y de su alegría, que no depende de las circunstancias externas. Así, la bendición que recibimos de Dios trasciende lo terrenal y nos conecta con su eterno amor. En Cristo, nuestra vida está completa y satisfecha, sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Este es un recordatorio poderoso de que, incluso cuando enfrentamos dificultades, el cuidado de Dios sobre nuestras vidas es constante y generoso. Él no solo cuida de nuestras necesidades, sino que también nos honra, nos da fuerzas para perseverar y nos llena de paz. Cuando nos sentimos abrumados por la vida, podemos encontrar consuelo y seguridad en la promesa de que Él ha preparado una mesa para nosotros, una mesa que es testimonio de su amor, provisión y fidelidad. A medida que el Salmo 23 continúa, el versículo 6 ofrece una conclusión llena de esperanza y confianza. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este versículo resume de manera poderosa la experiencia de vida bajo la protección y la guía de Dios, destacando dos conceptos clave, el bien y la misericordia que nos siguen, y la promesa de habitar en la casa de Jehová por siempre. El hecho de que el bien y la misericordia me seguirán es una afirmación de que, cuando estamos bajo el cuidado de Dios, no solo somos guiados por Él, sino que su bondad y su amor nos persiguen de manera constante. En la vida, es fácil sentirse rodeado por la oscuridad y las dificultades, pero este versículo nos recuerda que, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor, Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Él no solo provee lo que necesitamos, sino que su bondad y misericordia están presentes en cada momento, guiándonos y sosteniéndonos. La palabra seguirán es significativa, ya que implica una acción activa. La bondad y la misericordia de Dios no son solo conceptos abstractos, sino realidades vividas que nos alcanzan en cada paso que damos. A veces, puede parecer que estamos solos en medio de las dificultades, pero este versículo nos garantiza que el Señor está siempre con nosotros, no solo acompañándonos, sino también derramando su bondad sobre nuestra vida, independientemente de lo que enfrentemos. Su misericordia, que es su compasión y perdón hacia nosotros, nos cubre en todo momento, dándonos paz y restauración. Además, esta afirmación tiene un aspecto de seguridad y certeza, ciertamente. No hay duda en las palabras del Salmo, el bien y la misericordia de Dios no son algo incierto o pasajero, sino algo que nos seguirá todos los días de nuestra vida. Esta promesa de fidelidad es un ancla en medio de las tormentas de la vida, una certeza de que nunca estaremos fuera del alcance del amor y la compasión de Dios. La segunda parte del versículo resalta la esperanza eterna que tenemos, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es un recordatorio de que nuestra relación con Dios no se limita a nuestra vida aquí en la tierra. La promesa de morar en la casa de Jehová apunta a la vida eterna en la presencia de Dios. La casa de Jehová se refiere al lugar donde Dios habita, y en este contexto, simboliza la comunión eterna con Él. Este versículo no solo habla de una relación cercana con Dios en esta vida, sino también de una esperanza futura y eterna de estar con Él en su presencia para siempre. Al pensar en morar por largos días, no solo se refiere a un tiempo largo, sino a una duración que trasciende lo terrenal. Es una promesa de que, aunque nuestras vidas en la tierra son temporales, tenemos una morada eterna con Dios, un lugar de paz, seguridad y amor infinitos. Así, el Salmo no solo nos ofrece consuelo en esta vida,
sino que también nos da esperanza en la eternidad, asegurándonos que, al final, estaremos con Él para siempre, disfrutando de su presencia sin fin. Este versículo final nos llena de esperanza y confianza, recordándonos que la bondad de Dios nos sigue, que su misericordia nunca nos abandona y que nuestra relación con Él no termina con la muerte, sino que continúa en su casa por toda la eternidad. En este punto del Salmo 23, hemos recorrido un camino de confianza profunda en la provisión, protección y guía de Dios. La imagen de un pastor que cuida a sus ovejas se ha mantenido como un símbolo de la relación entre Dios y su pueblo. Ahora, al llegar a la última parte del Salmo, la promesa de la vida eterna en la casa de Jehová cobra un sentido aún más profundo. Este final no solo cierra el Salmo, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, cómo experimentamos su presencia y cómo nos aseguramos de vivir de acuerdo a su voluntad. La idea de morar en la casa de Jehová es un anhelo profundo para el creyente. Es el deseo de estar constantemente en la presencia de Dios, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Aquí, la casa de Jehová no solo representa el templo físico o un lugar específico, sino el espacio en el cual se encuentra la perfecta comunión con Dios. Es un lugar de paz y descanso, libre de sufrimiento y lleno de la plenitud de la vida que solo Él puede dar. Para el pueblo de Israel, la presencia de Dios en el tabernáculo y el templo era el centro de su adoración y vida espiritual. Pero el Salmo nos invita a ver más allá de un lugar físico y a considerar la relación espiritual que se da en la presencia constante de Dios. Este versículo refleja un concepto central en la fe cristiana, la promesa de vida eterna. Jesús mismo, en el Nuevo Testamento, habla de preparar un lugar para sus seguidores en la casa de su Padre, Juan 14, 2-3. Así, la casa de Jehová se asocia con la morada celestial preparada para todos aquellos que siguen a Dios. Es una promesa que nos da esperanza y fortaleza para afrontar las dificultades de la vida diaria, sabiendo que hay algo mucho más grande esperándonos. Es importante notar que el Salmo no solo nos habla de la vida eterna, sino también de cómo vivir con esa esperanza mientras estamos aquí en la tierra. Al saber que la bondad y la misericordia de Dios nos siguen, que Él nos guía, y que nuestra esperanza es una vida eterna con Él, podemos vivir con un propósito renovado. Esto implica no solo la confianza en la promesa futura, sino también la acción en el presente, vivir con gratitud, obedecer su palabra y buscar su presencia constantemente. Cuando comprendemos que estamos bajo la protección y el amor de Dios, nuestra vida toma un nuevo significado. El final del Salmo 23 también nos invita a ver el plan de Dios en toda su totalidad. La vida aquí en la tierra es solo una parte de un relato mucho mayor que culmina en la presencia eterna de Dios. Esta comprensión nos permite vivir con una perspectiva que va más allá de las dificultades y pruebas cotidianas. Sabemos que, aunque pasemos por valles de sombra y muerte, nuestra esperanza en Dios es segura, y que, al final, tendremos una morada segura y eterna con Él. Así, el Salmo 23 concluye de manera grandiosa, con la certeza de que aquellos que confían en Dios, que son guiados por Él y que permanecen bajo su cuidado, experimentarán la plenitud de su bondad y misericordia en todas las circunstancias, tanto en esta vida como en la vida venidera. Este salmo, en su totalidad, es un canto de confianza y esperanza, invitándonos a descansar en las promesas de Dios y a mirar hacia el futuro con fe, sabiendo que su presencia nos acompañará siempre. El Salmo 23, en su conjunto, presenta una visión completa y profunda de la relación entre el creyente y Dios. A lo largo de todo el Salmo, la figura del pastor es esencial, mostrando un vínculo de total confianza, cuidado y protección entre el ser humano y el Creador. Este Salmo no solo es un testimonio de la experiencia de David, quien expresa su absoluta dependencia de Dios, sino también una enseñanza continua sobre cómo podemos vivir con la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento, guiándonos, cuidándonos y dándonos todo lo que necesitamos. La confianza que el Salmo fomenta en el creyente es inquebrantable. Desde el inicio, nos muestra que no necesitamos temer, porque Dios provee y cuida de nosotros como lo haría un pastor con sus ovejas. Esta seguridad no solo se basa en lo que Dios ha hecho en el pasado, sino también en lo que Él continúa haciendo a lo largo de nuestra vida. Incluso cuando atravesamos momentos difíciles, como los valles de sombra y de muerte, sabemos que la presencia de Dios sigue siendo nuestra fuente de consuelo y esperanza.
Él no nos abandona en las pruebas, al contrario, su vara y su cayado nos dan seguridad y nos orientan hacia el camino correcto. La transformación interior que se produce al confiar en Dios es fundamental. La imagen de ser guiados por aguas de reposo y ser restaurados refleja el impacto que tiene en nuestra vida el saber que Dios está a cargo. En lugar de vivir agobiados por nuestras cargas o temores, podemos encontrar paz, sabiduría y dirección en su presencia. Cada paso que damos con Dios nos acerca más a la plenitud de vida que Él quiere para nosotros. Él no solo se preocupa por nuestra supervivencia, sino también por nuestro bienestar espiritual, emocional y físico. En la última parte del Salmo, la promesa de morar en la casa de Jehová por largos días se convierte en un faro de esperanza para los creyentes. No se trata solo de un consuelo para los momentos difíciles, sino de una motivación constante para vivir con la mirada puesta en lo eterno. La vida cristiana no se agota en este mundo, sino que se extiende hacia una eternidad junto a Dios, donde toda la tristeza, el sufrimiento y las dificultades desaparecen. Y solo queda la paz perfecta de estar en su presencia. Finalmente, el Salmo 23 nos recuerda que la vida de fe no es un camino aislado, sino uno que nos invita a ser parte de una comunidad de creyentes que comparten la misma esperanza y confianza en Dios. Al vivir con la certeza de que Él nos guía y nos cuida, podemos ser también instrumentos de su paz y amor para otros. Este salmo no solo es una invitación a la confianza personal en Dios, sino también a vivir como una comunidad que se apoya mutuamente, sabiendo que juntos estamos bajo la protección de nuestro Pastor Celestial. Así, el Salmo 23, con sus imágenes poderosas y su mensaje profundo, nos invita a vivir con fe, esperanza y gratitud, siempre recordando que, en todo momento, estamos bajo la sombra de la protección de un Dios que es nuestro pastor, que nunca nos abandona y que tiene preparado para nosotros un futuro glorioso y eterno. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios abrió un camino donde no lo había, algo completamente imposible desde nuestra perspectiva humana. En la vida, muchas veces nos encontramos frente a situaciones que parecen completamente insuperables. Nos enfrentamos a desafíos que no podemos controlar, momentos en los que parece que todo está en nuestra contra. Es fácil pensar que hay circunstancias que no tienen solución o que simplemente no hay manera de superarlas. Sin embargo, en esos momentos de desesperación y duda, es cuando más necesitamos recordar esta verdad fundamental: Dios pelea por nosotros. En las Escrituras, encontramos múltiples ejemplos de cómo Dios, a lo largo de la historia, ha intervenido en momentos de crisis y ha abierto caminos donde no parecía haber ninguno. El pueblo de Israel, por ejemplo, se encontró atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, sin ninguna salida visible. A pesar de la desesperación, Dios abrió un camino a través del mar, permitiendo que el pueblo cruzara a salvo. Este evento no solo fue un acto de liberación física, sino una declaración de que, cuando todo parece imposible, Dios tiene el poder de hacer lo inimaginable. Este tipo de intervención divina no se limita solo a los relatos bíblicos. A lo largo de la historia de la humanidad, muchas personas han experimentado cómo, en los momentos de mayor dificultad, Dios ha intervenido de formas sorprendentes. Es fácil caer en la trampa de pensar que los problemas son demasiado grandes para ser resueltos, que estamos demasiado atrapados en nuestras limitaciones humanas para ver un camino hacia la solución. Sin embargo, la promesa divina es clara: cuando nos enfrentamos a lo imposible, Dios puede abrir caminos. Lo que parece inalcanzable para nosotros no es un obstáculo para Él. Es importante recordar que Dios no siempre actúa de acuerdo con nuestras expectativas o deseos. A veces, el camino que Él abre puede no ser el que nosotros habíamos imaginado, y las soluciones que Él ofrece pueden desafiar nuestra comprensión humana. Sin embargo, podemos tener confianza en que su plan es perfecto y que, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, Él está obrando en nuestro beneficio. Lo que parece ser un callejón sin salida puede ser, en realidad, el inicio de un milagro. Cuando nuestras fuerzas se agotan, es cuando Dios puede mostrar su poder de manera más clara. A menudo, cuando pensamos que ya no hay más opciones, es cuando Él interviene y nos ofrece la salida. Esta es la razón por la que, como creyentes, debemos aprender a confiar en su timón y a no perder la esperanza,
incluso cuando las circunstancias son abrumadoras. Además, Dios no solo pelea por nosotros en los momentos de crisis, sino que también camina con nosotros durante todo el proceso. No estamos solos, incluso cuando las circunstancias son difíciles o las soluciones no son evidentes. Su presencia en nuestra vida es un recordatorio constante de que, aunque el camino parezca incierto, Él está con nosotros, guiándonos paso a paso. Por lo tanto, incluso cuando los problemas parecen insuperables, debemos recordar que Dios, en su infinita sabiduría y poder, puede abrir un camino donde no lo hay. No importa lo difíciles que se vean las circunstancias, Él es capaz de hacer lo imposible posible. Nuestra tarea es confiar, descansar en su promesa y esperar pacientemente el momento en que Él actuará. A menudo, nos enfrentamos a situaciones en las que no podemos ver una salida clara. Las circunstancias parecen demasiado complejas y nos sentimos como si estuviéramos atrapados en una especie de laberinto sin esperanza de encontrar la salida. Es en esos momentos cuando nuestra fe es puesta a prueba y nuestra paciencia es desafiada. Pero es precisamente en esos momentos cuando Dios puede obrar de maneras que no podemos anticipar ni entender. En nuestras vidas, los obstáculos parecen imponentes. Las luchas emocionales, las dificultades financieras, las relaciones rotas y los problemas de salud pueden llenar nuestra mente de desesperación. La sensación de estar atrapado puede ser abrumadora y el deseo de rendirse es fuerte. Pero en medio de todo eso, Dios nos llama a confiar en Él y a mantener la esperanza. Aunque no siempre podamos ver el camino, Él tiene un propósito y un plan que se desarrolla detrás de las escenas, incluso cuando no podemos comprenderlo. Este es el principio detrás de la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Al estar atrapados entre el mar y el ejército egipcio, se encontraban en una posición desesperada. Pero Moisés confió en la promesa de Dios y les dijo que no temieran, que Dios pelearía por ellos. En ese momento, cuando parecía que la derrota era inminente, Dios abrió un camino a través del Mar Rojo, permitiendo que el pueblo de Israel cruzara de manera milagrosa. Este acto no solo fue una liberación física, sino también un recordatorio de que la obediencia a Dios y la fe en su poder son clave para superar lo que parece insuperable. La lección que debemos aprender es que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer sin esperanza, Dios tiene el poder de abrir caminos. No importa cuán grande o pequeño sea el obstáculo, si confiamos en Él y en su plan, podemos estar seguros de que Él actuará en su tiempo perfecto. No debemos permitir que el temor o la desesperación nos nublen la visión de lo que es posible con Él. La historia de Israel es un testimonio del poder de Dios para hacer lo imposible posible. A lo largo de la vida cristiana, aprender a esperar en Dios puede ser uno de los desafíos más difíciles. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y resultados visibles. Sin embargo, la espera activa es un principio clave en nuestra relación con Dios. Mientras esperamos, nuestra fe se fortalece y nuestra dependencia de Él se profundiza. Es en la espera donde aprendemos a confiar en que, aunque no veamos el resultado de inmediato, Él tiene el control total de nuestra situación. La espera no es una señal de abandono o de inacción, sino una oportunidad para que Dios trabaje en nuestros corazones y en nuestras vidas. Al reflexionar sobre las dificultades y los momentos de espera en nuestras vidas, es importante recordar que no estamos solos en esos procesos. Dios no solo abre caminos, sino que también está con nosotros durante todo el viaje. La presencia de Dios es constante, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Él nos guía, nos da fuerzas y nos ayuda a avanzar, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La fidelidad de Dios nunca falla, y su presencia es nuestro ancla en tiempos de tormenta. Es crucial reconocer que la intervención de Dios en nuestras vidas no siempre será inmediata o en la forma que esperamos. Sin embargo, siempre es en el momento perfecto. Dios tiene una visión más amplia de nuestra vida y sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Cuando parece que estamos atrapados, Él está preparando el camino para una liberación mayor. No perdamos la fe. En medio de la dificultad, podemos tener la certeza de que Dios abrirá el camino que necesitamos. Cuando miramos hacia atrás en las Escrituras, podemos ver cómo Dios siempre ha obrado de manera asombrosa en momentos de gran desesperación.
A lo largo de la historia bíblica, podemos encontrar ejemplos de cómo el pueblo de Dios enfrentó situaciones aparentemente insuperables, solo para ver cómo Él intervenía de manera milagrosa. Sin embargo, la intervención de Dios no siempre ocurre de la manera que uno espera o en el tiempo que uno desea. A veces, debemos atravesar periodos de prueba y sufrimiento antes de experimentar la victoria. La historia de los israelitas es solo uno de muchos ejemplos que nos enseñan cómo confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen no tener solución. Cuando se encontraban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, parecía que no había ninguna forma de escapar. Estaban rodeados por una amenaza inminente y sus opciones eran limitadas. Sin embargo, fue precisamente en ese momento de aparente desesperación cuando Dios obró un milagro, abriendo el mar para que pudieran escapar. Este acto no solo fue una liberación física, sino que también representó un testimonio del poder de Dios para cambiar cualquier situación, sin importar cuán difícil parezca. Lo que muchas veces olvidamos es que las pruebas y dificultades no son señales de abandono divino, sino más bien oportunidades para fortalecer nuestra fe. Dios no se aleja de nosotros en nuestros momentos más oscuros, al contrario, es cuando más cerca está de nosotros. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios usó pruebas difíciles para refinar y purificar a su pueblo. A veces, estos tiempos de dificultad nos enseñan lecciones profundas que no podríamos aprender de ninguna otra manera. Aunque las pruebas no son fáciles, son a menudo el medio por el cual Dios nos prepara para algo más grande. La clave es mantener nuestra fe firme, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En esos momentos de incertidumbre, podemos confiar en que Dios tiene un plan. No se trata de si Él lo hará, sino de cuándo lo hará y cómo lo hará. A menudo, el proceso de espera es tan importante como la respuesta misma, porque es en la espera donde aprendemos a depender completamente de Él. Otro punto importante es la necesidad de tener una perspectiva eterna. Si solo nos enfocamos en el momento presente y no podemos ver más allá de nuestra situación inmediata, es fácil caer en el desánimo. Sin embargo, como creyentes, debemos recordar que nuestras vidas no se limitan a lo que experimentamos en esta tierra. La promesa de Dios de estar con nosotros siempre y de obrar para nuestro bien es una garantía que va más allá de lo temporal. Nuestra esperanza no está anclada en lo que vemos ahora, sino en lo que Dios ha prometido para el futuro. Dios nunca pierde el control, aunque nuestras vidas puedan parecer caóticas. Él está trabajando en los detalles y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Incluso cuando no entendemos su plan, podemos confiar en que Él sabe lo que está haciendo. La fe no es solo confiar cuando todo va bien, la verdadera fe se demuestra cuando las cosas no salen como esperábamos, pero seguimos confiando en el carácter de Dios y en su fidelidad. En resumen, las dificultades son inevitables, pero son también el escenario donde se manifiesta el poder y la fidelidad de Dios. Él puede abrir caminos donde parece no haber ninguno, y cuando las circunstancias parecen imposibles, Él está más cerca de lo que creemos. Al igual que los israelitas en su huida del faraón, podemos estar seguros de que, aunque estemos atrapados entre el mar y el ejército, Dios abrirá un camino para nosotros. La clave es mantener nuestra fe firme y confiar en su plan perfecto, incluso cuando no podemos verlo claramente. A medida que seguimos reflexionando sobre el papel de la fe en los momentos de prueba, es importante reconocer que la verdadera fe no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza inquebrantable en el carácter de Dios. La fe no es simplemente una reacción a los eventos favorables, sino una elección de seguir creyendo en la bondad y fidelidad de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está ocurriendo. Este tipo de fe puede ser probado en momentos de incertidumbre, dolor y desesperación, pero es precisamente en esos momentos donde puede surgir la fortaleza más profunda. Cuando enfrentamos situaciones complicadas o adversas, tendemos a enfocarnos en la magnitud del problema. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no debemos ver los problemas desde una perspectiva limitada, sino desde la perspectiva de un Dios que es más grande que cualquier dificultad. A veces, nuestras preocupaciones pueden parecernos insuperables, pero cuando las comparamos con el poder de Dios, se vuelven más pequeñas. La fe cristiana nos llama a ver más allá de lo que es visible y confiar en que Dios tiene el control de todo.
Un aspecto crucial de este tipo de fe es el entendimiento de que Dios no nos promete una vida libre de problemas, sino que nos promete estar con nosotros en medio de ellos. Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero nos animó a no temer, porque Él ha vencido al mundo, Juan 16:33. Esto significa que, aunque enfrentemos dificultades, podemos tener la seguridad de que Cristo ha superado todo lo que podría intentar desanimarnos. La fe también implica paciencia. No siempre obtenemos las respuestas que esperamos de inmediato, y en ocasiones debemos esperar en el Señor. La espera puede ser una de las pruebas más difíciles, ya que a menudo nos lleva a cuestionar si Dios realmente está trabajando en nuestra situación. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, Isaías 40 horas y 31 minutos. Esta promesa nos asegura que, aunque el proceso de esperar puede ser difícil, también es un tiempo de renovación espiritual. La paciencia en la espera también nos enseña a depender más completamente de Dios. A medida que avanzamos en la vida cristiana, comenzamos a aprender que nuestras propias fuerzas no son suficientes para enfrentar los retos, y que debemos confiar en la gracia y el poder de Dios. Esta dependencia es esencial para crecer en la fe. Finalmente, debemos recordar que la fe no es algo que se encuentra solo en los momentos de tranquilidad. Es en medio de la tormenta donde nuestra fe se pone a prueba y se fortalece. Al igual que el oro que se purifica en el fuego, nuestra fe es refinada en el proceso de enfrentar y superar las adversidades. En este proceso, Dios no solo nos forma como individuos, sino que también nos capacita para ser un testimonio de su poder y fidelidad para otros. Al final, nuestra fe es un reflejo de la relación que tenemos con Dios. Es en Él donde encontramos nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra fuerza. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La fe verdadera, que se nutre de una relación profunda con Dios, no es estática, sino que es dinámica y transformadora. A medida que avanzamos en nuestra caminata cristiana, nuestra fe crece y se fortalece, no solo por medio de los momentos de calma, sino especialmente a través de las dificultades. Las pruebas nos permiten experimentar el poder y la gracia de Dios de una manera más profunda, y a través de ellas, nos acercamos más a Él. La fe genuina no es solo una creencia intelectual, sino una confianza vivencial que se manifiesta en nuestras decisiones diarias, nuestras acciones y nuestra forma de enfrentar la vida. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos en nuestra fe es la tendencia humana a buscar soluciones rápidas o respuestas inmediatas, especialmente en momentos de sufrimiento. Sin embargo, Dios a menudo usa el tiempo y la espera para perfeccionar nuestro carácter. En la vida cristiana, el tiempo de espera no es un periodo de inactividad, sino una oportunidad para ser transformados. Durante este tiempo, aprendemos a rendirnos a la voluntad de Dios y a confiar en su sabiduría y propósito. La espera, aunque incómoda, es parte del proceso de maduración espiritual. Este proceso de maduración nos recuerda que la fe no es solo para los momentos fáciles, sino para los momentos difíciles. La verdadera fe se prueba en los valles, no solo en las cumbres. Cuando nos enfrentamos a desafíos, tenemos la oportunidad de ejercer nuestra fe, de depender completamente de Dios y de ver cómo Él obra en situaciones que, en apariencia, parecen imposibles de superar. A lo largo de la Biblia, podemos encontrar innumerables ejemplos de personas que, a pesar de enfrentar dificultades enormes, mantuvieron su fe en Dios. Su confianza en Él fue la clave para superar la adversidad. En momentos de dolor y sufrimiento, la fe también se convierte en un medio de consuelo. Al saber que Dios está con nosotros, podemos encontrar paz aún en medio de las tormentas. La fe nos permite recordar que no estamos solos, que la presencia de Dios nos acompaña en cada paso del camino. Esta paz no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que, incluso en medio del caos, Dios está trabajando en nuestra vida. Esta comprensión nos da fuerza para perseverar, sabiendo que Dios tiene un propósito en cada circunstancia. En última instancia, la fe cristiana no se basa en lo que vemos o en lo que podemos entender por nosotros mismos, sino en lo que sabemos sobre el carácter de Dios. Él es fiel, justo, amoroso y sabio, y podemos confiar en su promesa de que todas las cosas obran para bien de los que le aman, Romanos 8:28.
Cuando nuestra fe se basa en estas verdades, incluso los momentos más oscuros de nuestra vida pueden ser transformados en oportunidades para experimentar más de su gracia y poder. Así, la fe no solo nos ayuda a superar las dificultades, sino que nos transforma, permitiéndonos crecer más a la imagen de Cristo. La fe cristiana se distingue por ser una fe activa, que nos impulsa a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, no solo a nivel intelectual, sino a través de la acción. No basta con decir que creemos en Dios, nuestra fe debe ser reflejada en nuestras obras, en la forma en que tratamos a los demás, en cómo respondemos ante los desafíos de la vida y en cómo mostramos amor y compasión hacia los que nos rodean. La fe genuina siempre va acompañada de una transformación en el comportamiento y las actitudes, ya que cuando realmente conocemos a Dios, nuestra vida se ve modificada por su presencia en nosotros. Uno de los aspectos más profundos de la fe cristiana es que nos lleva a depender completamente de Dios, a confiar en Él no solo en los momentos de dificultad, sino también en los momentos de prosperidad. La fe nos llama a reconocer que, independientemente de nuestras circunstancias externas, Dios es el centro de nuestras vidas y que su soberanía y su amor son la base sobre la que debemos construir nuestra esperanza. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe se pone a prueba cuando enfrentamos adversidades, cuando las respuestas no llegan de inmediato y cuando las situaciones parecen fuera de nuestro control. En estos momentos, la fe se convierte en un refugio. Al confiar en que Dios está obrando en todas las circunstancias, podemos descansar en la certeza de que, aunque no entendamos el porqué de los momentos difíciles, Él está trabajando para nuestro bien. La fe nos enseña a rendirnos a la voluntad de Dios, reconociendo que Él tiene un propósito mayor, incluso en medio del sufrimiento. A veces, las pruebas y dificultades son los medios que Dios usa para purificarnos, para enseñar lecciones valiosas y para hacernos más como Cristo. Aunque el proceso de purificación no siempre es fácil, la fe nos da la esperanza de que el resultado será un carácter más fuerte y una relación más profunda con Dios. La fe también nos llama a vivir con una perspectiva eterna. Los problemas y sufrimientos temporales no deben hacernos perder de vista la promesa de vida eterna que Dios nos ha dado. A menudo, las dificultades de la vida nos hacen enfocar en lo inmediato, pero la fe nos recuerda que nuestra verdadera esperanza está más allá de esta vida. Al vivir con los ojos puestos en la eternidad, podemos mantener la paz y la perspectiva, sabiendo que lo que experimentamos en este mundo no es el final de la historia. Por último, la fe es una llamada a la perseverancia. A lo largo de nuestra vida cristiana, es probable que enfrentemos momentos de duda, de cansancio o de desánimo. Sin embargo, la fe nos anima a seguir adelante, a confiar en que Dios es fiel y que, aunque a veces no veamos el resultado inmediato, Él sigue obrando en nosotros y a través de nosotros. La perseverancia en la fe no solo fortalece nuestro carácter, sino que también nos acerca más a la imagen de Cristo, que, por medio de su propia fe y obediencia, superó todas las pruebas por amor a nosotros. La relación entre la fe y las obras es una de las enseñanzas más fundamentales del cristianismo. En la Epístola de Santiago, se nos recuerda que la fe sin obras es muerta, Santiago 2:26. Esto significa que una fe genuina, que es transformadora y viva, se manifiesta en nuestras acciones. Las obras no son el medio para alcanzar la salvación, pero son la evidencia de una fe auténtica. La verdadera fe siempre produce frutos, es decir, se refleja en la forma en que tratamos a los demás, en cómo vivimos nuestras vidas y en cómo servimos a Dios. El cristiano no es llamado solo a creer en Dios, sino a actuar según esa creencia. Las enseñanzas de Jesús nos desafían a ir más allá de una fe pasiva o superficial. Por ejemplo, Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a perdonar sin medida y a ayudar a los necesitados. Estas enseñanzas son difíciles de seguir, pero son la expresión natural de una fe que ha sido transformada por el amor de Dios. Las obras, por lo tanto, no son una carga, sino una respuesta natural a lo que hemos recibido en Cristo. Cuando experimentamos el amor incondicional de Dios, nuestra respuesta es vivir de acuerdo con ese amor, extendiéndolo a los demás. A veces, las personas pueden caer en la trampa de pensar que las buenas obras por sí solas pueden ganar el favor de Dios. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la salvación es un regalo de Dios, recibido a través de la fe en Jesucristo, y no por obras, Efesios 2:8-9.
Las obras, aunque son importantes, no pueden salvarnos, pero son la manifestación visible de la fe que tenemos en Cristo. La fe verdadera, que es un don divino, se expresa a través de las obras como una consecuencia de la obra redentora de Cristo en nosotros. Además, la fe cristiana no se basa en un conocimiento teórico o abstracto, sino en una relación viva con Dios. La fe no es simplemente una creencia intelectual sobre la existencia de Dios, sino una confianza personal en su carácter, en sus promesas y en su obra de salvación. Esta relación íntima con Dios se cultiva a través de la oración, la lectura de la Biblia y la participación en la comunidad cristiana. A través de estos medios, la fe crece y se fortalece, y se convierte en la base sobre la que descansan nuestras decisiones y nuestras acciones. Es importante reconocer que la fe no es siempre fácil ni constante. Todos enfrentamos momentos de duda y dificultades que ponen a prueba nuestra fe. Sin embargo, incluso en esos momentos, Dios está presente y nos llama a confiar en Él. La fe cristiana no es una fe sin luchas, sino una fe que persevera a pesar de las pruebas. En esos momentos, la fe se convierte en una fuente de esperanza y fortaleza. La confianza en Dios, aun cuando las circunstancias sean difíciles, nos permite encontrar paz en medio de la tormenta y seguir adelante con la certeza de que Él está con nosotros. Finalmente, la fe que se vive a través de las obras no es solo para el beneficio personal del creyente, sino para el bien de la comunidad. La fe cristiana nos llama a vivir en relación con los demás, a servir a los necesitados y a compartir el mensaje del Evangelio. La vida cristiana no es un camino solitario, sino una caminata compartida, donde cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. A través de nuestras obras, podemos reflejar el amor de Cristo al mundo y ser un testimonio viviente de su gracia y misericordia. Al final, la relación entre la fe y las obras refleja la verdadera esencia del cristianismo. Es un recordatorio de que la salvación es un don divino que no se puede ganar por esfuerzos humanos, sino que se recibe a través de la fe en Jesucristo. No obstante, una fe genuina, transformada por el amor de Dios, produce una vida que se manifiesta en acciones concretas. El cristiano está llamado a vivir de una manera que refleje el amor, la compasión y la justicia de Dios. Las obras no son opcionales para el cristiano, son el resultado inevitable de una fe viva y activa. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, enfatiza que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2:10. Esto muestra que las buenas obras no son algo que se añaden a la fe, sino que son una parte integral del propósito por el cual Dios nos ha llamado. A través de las obras, mostramos al mundo que hemos sido transformados por el poder de Dios y que nuestra vida ya no es la misma. Son una evidencia de la obra de la gracia en nuestros corazones, lo que se ve claramente en nuestra vida diaria. Sin embargo, no debemos olvidar que el cristiano no realiza buenas obras para ganarse el favor de Dios, sino como una respuesta de gratitud a lo que ya ha hecho en Cristo. La salvación no depende de nuestras acciones, sino de la obra redentora de Jesús en la cruz. La fe es el medio por el cual recibimos esta salvación, y las obras son la respuesta natural de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho. El cristiano, al vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, se convierte en un reflejo de la luz de Cristo en un mundo oscuro. El apóstol Juan también nos recuerda que el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, 1 Juan 2:6. Esta llamada a imitar a Cristo es fundamental para entender cómo debe vivirse la fe cristiana. Jesús, durante su vida en la tierra, mostró lo que significa vivir conforme a la voluntad de Dios, amando a los demás, sirviendo a los necesitados y obedeciendo al Padre. Al seguir su ejemplo, los cristianos son llamados a vivir de manera sacrificial y a poner a los demás antes que a uno mismo. La fe, entonces, nos impulsa a actuar en el mundo de manera que refleje el carácter de Cristo, no solo en palabras, sino también en hechos. La lucha constante entre la fe y las obras no es una tensión, sino una armonía perfecta. La fe nos lleva a las obras, y las obras son el testimonio visible de la fe. La relación entre ambos no debe verse como algo separado, sino como un ciclo dinámico en el que la fe produce buenas obras, y las obras refuerzan nuestra fe. Este es el proceso de santificación, en el cual somos conformados a la imagen de Cristo a lo largo de nuestra vida.
En resumen, el cristiano está llamado a vivir una vida de fe activa, que se expresa en obras de amor, servicio y justicia. Estas obras no son un medio para alcanzar la salvación, sino el fruto de una fe genuina que responde al amor inmenso de Dios. A través de nuestras acciones, podemos ser luz en el mundo, mostrando la diferencia que Cristo ha hecho en nuestras vidas y extendiendo su amor a un mundo necesitado. La verdadera fe transforma y nos lleva a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, reflejando a Cristo en todo lo que hacemos. Reflexión. La fe cristiana es mucho más que una creencia interna, es una llamada a vivir de manera coherente con el amor y la gracia de Dios. La verdadera fe se refleja en nuestras acciones, en cómo tratamos a los demás y en cómo seguimos el ejemplo de Cristo. Cada día es una oportunidad para demostrar el amor de Dios a través de nuestras obras, no como una manera de ganarnos su favor, sino como respuesta a lo que Él ya ha hecho por nosotros. La fe y las obras caminan juntas, porque una fe viva siempre transformará nuestra forma de vivir. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando más sobre cómo vivir una vida plena en Cristo. No olvides dar like, comentar tu opinión y compartir este mensaje con quienes puedan necesitarlo. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino.